Buenas noches. Teoría de hélices y velocidades. Indicada, verdadera, equivalente y calibrada. IAS, TAS, EAS y CAS. Parte 1. Teoría de hélices. Una hélice funciona de forma similar como lo hace un tornillo, que al girar se da impulso a sí mismo. Esto por crear un cambio en la presión y la velocidad del fluido, y su reacción produce una fuerza de empuje del vehículo en la dirección del eje geométrico o de rotación. Para facilitar su selección, se desarrolla el siguiente algoritmo, iniciando con los datos del motor. Para poder elegir una hélice que sea compatible con un motor eléctrico, es necesario conocer un poco más sobre este elemento, sus tipos y funcionamiento. De este modo, tendremos una base de información que nos ayudará a entender mejor algunos conceptos a la hora de elegir una hélice. Geometría de la hélice. Para ello, se deben tomar en cuenta las aeronaves semejantes. Paso. Con independencia del número de palas, ya sean 2, 3 o 4, las hélices se clasifican básicamente en hélices de paso fijo y hélices de paso variable. Se denominan paso de la hélice al ángulo que forma la cuerda de los perfiles de las palas con el plano de rotación de la hélice. Número de palas. La hélice es un dispositivo constituido por un número variable de palas, todas con la misma forma geométrica, la de una roca de tornillo que, al girar alrededor de un eje, producen una fuerza propulsora. Cada pala está formada por un conjunto de perfiles aerodinámicos que van cambiando progresivamente su ángulo de incidencia desde la raíz hasta el extremo, mayor en la raíz, menor en el extremo. Potencia a transmitir. La fuerza de propulsión del aeroplano está directamente relacionada con la cantidad de aire que mueve y la velocidad con la que la acelera. Depende, por tanto, del tamaño de la hélice, de su paso y de su velocidad de giro. La hélice está acoplada directamente o a través de engranajes o poleas, en este caso reductoras, al eje de salida de un motor, de pistón o de turbina, el cual proporciona el movimiento de rotación y por ende la potencia a transmitir. En este punto se debe reconsiderar dependiendo del valor obtenido, cumpliendo claro está las condiciones de diseño. Velocidad de aeronave. En las aeronaves las hélices tienen una limitación física de difícil solución, relacionada con la máxima velocidad que pueden conseguir, siendo un valor que cumpla la velocidad de la aeronave. RPM. Un punto crítico en el diseño radica en la velocidad con que giran los extremos, porque si está próxima a la del sonido en régimen transónico, se produce una disminución en el rendimiento. Este hecho pone límites al diámetro y a las RPM de las hélices, por lo que las RPM arrojadas en este punto debe revisarse para ver cumpliendo las características de la aeronave en estudio. Coeficiente de potencia y de tracción. Se mostrarán las expresiones adimensionales para el empuje, potencia y rendimiento. Estas muestran cómo el rendimiento de una hélice varía con su escala o con la velocidad de la rotación. Rendimiento. El ángulo de ataque de las palas de la hélice es un parámetro importante para obtener el mayor rendimiento del motor. Su diseño, forma, número de palas, diámetro, entre otros, de las hélices, debe ser el adecuado para la gama de velocidades en que pueda operar el avión. El J, beta, siendo J el avance del motor y el beta el ángulo de la hélice. La densidad del aire es un factor que interviene en el rendimiento tanto de la hélice como del motor. A mayor densidad, mayor rendimiento, puesto que la densidad disminuye con la altura, a mayor altura, menor rendimiento de la hélice y del motor. Se debe tomar en cuenta los materiales. En principio, las hélices se construyeron de madera. Actualmente se fabrican con materiales más ligeros y resistentes. El diámetro es el diámetro que poseerá la hélice, determinado por los cálculos anteriores. Parte 2. Velocidades IAS, CAS, TAS y AS. Ejercicio. Una aeronave volando a 14.000 pies con un IAS de 200 nudos. Calcular la velocidad TAS, EAS y CAS. Tome QC igual a 4.400 Newton sobre metro y el Mach a 0.32. Datos. IAS 200 nudos. Presión a nivel del mar 101.325 Newton sobre metro cuadrado. Presión 59.500 Newton sobre metro cuadrado. Presión dinámica 4.400 Newton sobre metro cuadrado. Y número de Mach 0,32.
Partiendo del valor de la velocidad indicada IAS, se puede obtener la velocidad verdadera, TAS, siendo FL igual a la altura de vuelo. La velocidad verdadera es de 270 nudos. De la ecuación para la velocidad verdadera TAS, se despeja velocidad equivalente EAS. Sustituyendo, se obtiene que la velocidad equivalente es de EAS igual a 206,9016 nudos. Ahora, para la velocidad calibrada CAS se parte de la fórmula, pero se debe conseguir A sub 0, que es la velocidad en función del Mach a la altura especificada, siendo esta de A sub 0 igual a 86,4 nudos. Sustituyendo en la fórmula principal, se obtiene que la velocidad calibrada es de CAS igual 147,6049 nudos. Eso es todo, espero les haya gustado, muchísimas gracias.